Entonces, también por el tipo de bombilla que se utiliza mercurio, las farolas, estas farolas tan bonitas y tan de, de siglo XVIII, de hierro, así tan llamativas, que hay que mantenerlas, hay que ponerle pinturas muy peligrosas para la fauna del suelo, y que en una ciudad puede estar bien, no lo sé, pero en el medio ambiente de luego no está nada bien. Y luego la iluminación de por sí. De hecho, Valencia creo que le va a quitar el título a París. Creo que la ciudad nueva de la luz va a ser Valencia. Yo no he visto una ciudad tan mal iluminada, y sobre todo tan iluminada, que cuando uno llega con un avión no sabe las pistas, si son el aeropuerto, las grandes vías de Valencia, porque está demasiado iluminada la ciudad. Y eso se aplica a todo eso. Es un problema porque eso se aplica a toda la zona, porque esta zona pertenece a Valencia, son pedanías de Valencia, y estos pagan los mismos impuestos o más, como dicen ellos, que el centro de Valencia, y no entienden por qué se les tiene que quitar la luz. O sea, que los proyectos de iluminación es uno de los graves problemas. O sea, políticamente hay una controversia entre las diferentes zonas de Valencia, y lo digo porque el tema de contaminación lumínica, como veréis más adelante, lo estamos llevando a cabo y la verdad es que está funcionando. Bueno, la afección, como os decía, esto es una zona es un pueblo del parque natural, una pedanía. Mirad la iluminación que tiene, no tiene ni pie ni cabeza estar en un parque natural con esto, ¿eh? Y la afección sobre la fauna nocturna, la flora y las personas, por supuesto. Bueno, pues en la gestión, a partir de que el ayuntamiento decide que hay que recuperar y que hay que trabajar en la zona, pues monta un servicio, que es el servicio nuestro, el de Devesa Albufera, en el cual el servicio en el principio solamente era técnicos ambientalistas, o sea, biólogos, geógrafos, y, y luego ya se ha ido dotando poco a poco, pero con unas, digamos, con personal relacionado siempre con el medio natural o el medio ambiente, ciencias ambientales. Ahora ya hay abogado. Y bueno, lo que se hicieron fue un plan especial, y se vieron que se dividió por zonas la zona, como se hace cualquier plan especial, en zonas de diferente valor, y entonces qué había que hacer en cada zona, ¿no? Bueno, entre los objetivos principales era conservar las áreas menos alteradas, es decir, cerrar incluso algunas zonas al público si fuera necesario, porque había que mantener, porque eran zonas de muy importante valor, eh, y luego cerrar otras zonas al tráfico. Por ejemplo, al público se cerraron zonas donde empezaron a entrar especies que habían casi desaparecido, como la garza real, que en los años 80 era una especie extrañísima. Ahora ya es un gallinero lo que tenemos allí, pero en aquellos momentos era. Entonces se cerraron las zonas donde ellas anidaban, y también donde anidaba el martinete en la Devesa. Y luego las únicas zonas que quedaban, poblaciones de enebro marino, el ginebre marí, que es una especie. En el caso de la Devesa, cuando empecé a trabajar yo allí, habían 36 ejemplares, o sea, era una especie casi en peligro de extinción en el Parque Natural de la Albufera. Bueno, hicimos en el año 82, se monta vivero municipal para producir toda la planta necesaria, tanto de duna móvil como de duna fija, para regenerar todas las zonas. Y bueno, en aquellos momentos no habían en España viveros. Desde luego, públicos no los existían, privados algunos empezaban, pero públicos no había. Nosotros hemos seguido trabajando, produciendo planta para la zona. Y lo que sí que es verdad es que antes producíamos mucho más que ahora. O sea, ahora a la hora de regenerar dunas es casi en muchos casos, en muchas especies, es mejor trabajar con semillas. No tiene mucho sentido producir la planta y meterla en el campo, sino meter semilla directamente. Funciona mucho mejor. Es más barato, y el resultado es espectacular, sobre todo en especies, en las leguminosas y en crucíferas, etcétera. En gramíneas y en bulbosas sí que metemos la planta de maceta con raíz, pero en el resto no, lo metemos todo de semilla. Y bueno, hicimos unas áreas piloto, desde el 1981 hasta el 88, para ver cómo podíamos actuar en la zona, ¿no? Por ejemplo,
en lo que se conoce como playa húmeda y playa seca para mantener, porque vimos que en zonas que donde no respetábamos esas distancias, dunas que hacíamos, dunas que desaparecían, duraban meses, o sea, no estabilización, pero la duna que habíamos hecho no aguantaba mucho, se la llevaba al mar, se la llevaba entre el viento y el mar, se la llevaban enseguida. Entonces empezamos un poco a estudiar las distancias y vimos que respetando sobre todo las dunas funcionaban. Luego en granulometría también estuvimos viendo, pues estudiando, bueno, esto está en casi, yo creo que está en todos los libros típicos o básicos de regeneración dunar y de funcionamiento de dunas, pero la velocidad del viento, que a partir de los 16 km/h empieza a moverse la arena, en concreto las que nosotros tenemos, que es aproximadamente de 0,2 milímetros, que es el mínimo que tiene que haber para que la duna funcione bien. De menos tamaño es muy volátil e incluso se va a zonas muy alejadas. La permeabilidad, cuando hablo de permeabilidad estoy hablando para fijar, o sea, para retener arena en la duna. Cuando hacemos una duna y hacemos las bardisas, o sea, esas trampas de arena, ¿cuál era la idónea? Trabajamos con diferentes plásticos, con diferentes agujeros para ver cuál era la permeabilidad. Al final entre 40 y 50 era la que mejor funcionaba, y la altura de las trampas entre 50 y 80 centímetros. A más de 80 centímetros se nos caía. Y luego en morfología, pues muy típica, es física pura. El barlovento el 30%, el sotavento un 40% de inclinación. Bueno, y luego en las zonas que estaban bastante alteradas, pues entonces empezamos a acometer proyectos de recuperación. Este es la eliminación de todo el paseo marítimo de la zona norte. Aquí se eliminaron 2 kilómetros de paseo de donde había muchísimos restaurantes. La suerte que había era que el paseo pertenecía al ayuntamiento y lo que había era como un arrendamiento. Entonces lo que esperamos es acabar los arrendamientos, no se renovaron, entonces se tiró todo el paseo abajo. En total se han quitado 6.530 metros lineales, pero de diferentes tipos de paseo. De este tipo de paseo son 2.000. En la zona sur es otro tipo de paseo, no era tan fuerte. O sea, esta actuación es esta que estáis viendo, y luego en la zona sur los paseos no eran tan grandes como pero en total son 6.530 metros, o sea, 6,5 kilómetros. Bueno, después de eliminar el paseo, lo que se hace es hacer la duna mecánicamente, como veis aquí, y luego con un sistema ortogonal hacemos las trampas de arena para retener la arena y que la duna vaya creciendo. Este es el sistema que hacemos. En el caso nuestro utilizamos lo que allí se conoce como el borró, que es la espartina versicolor, que es la misma gramínea que se utiliza en Valencia para el tejado de las barracas. Es una planta biodegradable como todas, pero que tiene bastante sílice y aguanta bastante tiempo, aguanta 3 años más o menos, que es el tiempo que consideramos que hay que mantener un poco para que la duna empiece a funcionar de por sí. Para sujetar la estructura utilizamos el arundodonas, que es peligroso porque a veces consigue hasta rebrotar, con lo cual puede ser un problema. O sea, hay que secarlo lo máximo posible para que no rebrote, no recién cortado utilizarlo. Bueno, y aquí tenéis un poco el listado de especies que utilizamos para regenerar las dunas móviles allí en la Devesa, ¿no? Aquí tenéis plantas con cepellón, o sea, las que metemos como es Ammophila arenaria, Crucianella marítima, Equinofora espinosa, Limofartus, Eringium, Euphorbia paralias. La que utilizamos de esqueje, que es Otanthus y Sporobolus, la de bulbo, de raíces y luego de semillas, que veis que son bastantes, ¿no? Y luego el número de ejemplares cada 100 metros cuadrados que utilizamos, o sea, tener en cuenta si es embrión dunar, si es barlovento, si es cresta y si es sotavento. Esos son un poco los módulos de plantación que utilizamos para la regeneración de dunas allí.
Bueno, y el desarrollo, aquí veis escenas, ¿no? El desarrollo abarca entre 4 o 6 años, aunque, por ejemplo, ya se ve, esta fotografía está hecha a los 2 años, se ve aún restos de las trampas de arena, de fijación, pero la imagen de la duna parece bastante naturalizada. Bueno, y aquí veis unos cuantos ejemplos, ¿no? de las regeneraciones que se hicieron desde el año 90 hasta ahora, ¿no? Bueno, este llama la atención. Esta es una regeneración dunar hecha por un equipo de arquitectos. No voy a hacer una crítica dura porque me pareció un proyecto muy interesante, porque fue un proyecto de eliminación del paseo marítimo que habéis visto. Pero sí que es un poco la visión esa de la duna vista por ese equipo. O sea, eran como unos flanes colocados que se basaban un poco en la estructura que tenían los Ripple Mars de la playa, ¿no? Entonces nosotros discutimos bastante porque no nos parecía el sistema idóneo, no era el sistema natural, desde luego, y al tiempo la razón no la ha dado. Es decir, las dunas al final van a formar la forma natural de ellas, y por mucho que tú quieras darle una dimensión, una imagen, una forma escultural, la duna es una duna, ¿eh? De todas las maneras podéis ver dentro del proceso año 98 y año 2000, es decir, que la duna fue llenándose de vegetación, pero luego a lo largo del 2000 hasta el 2010, si vais a verlo, pues ha cambiado bastante. O sea, ya parece mucho más natural de esa sensación de, no lo sé si llamarle flanes o qué, pero son dunas como muy, muy colocadas así. Esta es una regeneración natural, ¿eh? Vamos a llamarle no arquitectónica, basándonos un poco en el... Esto en teoría debería iluminar ahora. Aquí podéis ver esta actuación del 97, que es esta, como ha ido recuperándose, y luego veis una segunda actuación, esta también que es la misma, y esta es otra que empezaba en el 99. Aquí se eliminaron los paseos marítimos y empezó a trabajarse en este tema. Bueno, también es importante sacar una legislación, tener claro que nosotros somos funcionarios de la administración local, es decir, el que el público lo tienes ahí enfrente a toda hora. O sea, no todos los expedientes y el público lo tienes aquí, con lo cual necesitamos unas herramientas muy claras a la hora de trabajar, porque el ciudadano lo tiene delante constantemente y como funcionario exigimos una normativa como arma muy sencilla para poder trabajar y para poder gestionar la zona, ¿no? Entonces, digamos que hay los planes rectores de uso y gestión de las autonómicos, los planes especiales autonómicos, pero luego nosotros sacamos unos planes especiales, unas ordenanzas municipales que son, vamos a llamarles de por ir por casa, pero son muy básicas y muy necesarias a la hora de trabajar con el ciudadano directamente, que es al fin y al cabo como trabaja uno en el ayuntamiento.